Era el verano de 1959 cuando las vastas estepas heladas de Kazajstán fueron testigos. El nacimiento de un movimiento que marcaría generaciones, los primeros destacamentos. Estudiantes de construcción. Jóvenes llenos de idealismo, provenientes de las más diversas. Las universidades soviéticas se embarcaron en esta aventura hacia lo desconocido. Impulsado por el sueño de domesticar la tierra virgen y construir ciudades, fábricas y cosechas en regiones donde la civilización apenas había llegado. Décadas después pregunta a cualquiera de esos veteranos, hoy con el pelo plateado por la edad, si recuerdan esos días en Stroyotriadi, y la respuesta llegará de inmediato. Acompañado de una sonrisa nostálgica, ¿cómo no recordarlo? Fueron tiempos difíciles. Eso sí, con noches en tiendas de campaña improvisadas, caminos polvorientos y comida deliciosa. Estilo modesto que a menudo venía acompañado de un toque de ceniza del fuego. Pero también fueron días de pura felicidad, de esa que solo la juventud y el sentido de misión puede proporcionar. Ya en los años 70, en lo más profundo de la taiga siberiana, un nuevo grupo de soñadores aterrizó para dejar su huella. Entre ellos Savva Prokhorov, estudiante de matemáticas en tercer año, cuya sola presencia llamó la atención. Alto, de rasgos llamativos, piel oscura que contrasta con cabello claro y ojos de un solo tono gris metálico, tenía un magnetismo natural que hacía que las chicas suspiró. Y Savva, por supuesto, no lo dejó pasar desapercibido. Tu compañero. En cambio fue Lyubochka Trofimova, una joven que dominó el arte de reinventarse. Con unos trazos de lápiz y un toque de lápiz labial, pasó de ser una niña dulce a con los ojos muy abiertos ante una mujer fatal con una mirada penetrante, capaz de derretir incluso el más duro de los corazones. Fue precisamente esta versatilidad la que cautivó a Savva. Aunque en el fondo sabía que no era amor, solo un juego divertido. Una distracción pasajera. El destino del grupo, bautizado como Pitágoras, era un tramo olvidado a orillas del río Niluka, cuyo nombre poco inspirador no hacía justicia a la austera belleza del lugar. A 2 kilómetros de distancia, un pequeño pueblo, Morozka, con sus 12 madera envejecida, observó con curiosidad la llegada de aquellos extraños. ¿Misión? Prepare el terreno para otro de esos grandiosos proyectos soviéticos, una complejo industrial que, quién sabe, algún día albergaría el tan prometido ferrocarril BAM. Los planes eran ambiciosos como siempre, la realidad, sin embargo, solía ser bastante más modesto. Pero para esos jóvenes, eso no importaba. Una orden era una orden. Y estaban allí para cumplirlo. Los primeros días fueron eufóricos. En tiempo récord construyeron un campamento. Lienzo que, a pesar de su sencillez, parecía un palacio a los ojos de los lugareños. Noche, mientras danzaban las llamas de una hoguera gigante, los estudiantes cantaban al son de 2 guitarras desafinadas y los lugareños, con sonrisas escépticas, se acercaron para evaluar a esos niños de ciudad. Con una mezcla de diversión y superioridad, los mayores señalaron los errores al armar tiendas de campaña, dieron consejos prácticos y luego regresaron a sus hogares, sacudiendo la cabeza e intrigados por lo que les depararía el futuro. Savva, sentado en un amplio tronco con Liuba acurrucado a su lado, se sentía como en casa. Éxtasis. El aire puro de la taiga, el murmullo del agua, el olor del bosque mezclado con el perfume del cabello de la niña, todo era nuevo, intenso, casi mágico. Observó las llamas, escuchó las canciones que hablaban de amor y aventura y por primera vez entendí lo que significa ser verdaderamente feliz. Pero la rutina pronto mostró sus garras. Después de 3 días de arduo trabajo, talar árboles, nivelando el terreno, acarreando materiales, el cansancio se apoderó del grupo. Las noches de música dieron paso a un silencio exhausto, las cenas, antes animadas, se convirtieron en comidas rápidas, seguidas de un colapso en los sacos de dormir. Fue una de esas noches, después de dejar a Liuba en su tienda, que Savva sintió una llamado irresistible.
En lugar de dirigirse a su refugio, sus pasos lo llevaron al orilla del Niluca como si algo o alguien lo estuviera esperando allí. Un rastro estrecho, probablemente abierto por los aldeanos, serpenteaba a través de la densa vegetación hasta fluir hacia un rincón escondido. Allí un baúl retorcido servía de asiento improvisado y unas cañas de pescar clavadas en la arena revelaron que se trataba de un punto de encuentro para los pescadores locales. Sabba se sentó y el espectáculo que se desarrolló. Lo que se desarrolló ante él lo dejó sin aliento, la luna plateada bailando sobre las aguas. Peces saltando creando círculos concéntricos que brillaban como monedas, los aullidos distante de un lobo y del canto de un pájaro nocturno. Era como si la naturaleza misma había dejado de actuar solo para él. Fue entonces cuando sintió un suave toque en su hombro. Al darse la vuelta se topó con un vista que lo dejó sin palabras. Ante él, una joven de rasgos etéreos, vestida con un saraba largo y oscuro con una gruesa trenza negra echada sobre el pecho. Sus ojos verdes profundos, casi hipnóticos, lo miraron con intensa intensidad, que pareció traspasar su alma. Hermoso, no, preguntó con una sonrisa que era a la vez tímido y provocativo. Sabba, todavía aturdida, solo farfulló un sí. Pero ustedes van a destruir todo esto, continuó, y hubo una reprimenda velado en su voz, como si cada palabra pesara más de lo que debería. Ellos levantarán tus máquinas, tus paredes y este lugar desaparecerán. Su tono era suave, casi un susurro, como si temiera romper el hechizo de la chica. Noche. Sabba, sorprendida, no supo qué responder. Esa chica no era de Morozka, conocía todos los rostros del pueblo y entre los estudiantes nadie se parecía a ella. Eres extraño, dijo la joven, rodeándolo con un movimiento elegante antes de sentarse a tu lado, balanceándose sobre uno de los ramas del tronco. Haces cosas sin siquiera saber por qué. Tus ojos verdes. Capturado por completo. No era solo belleza, era algo más profundo, una fuerza. Eso lo atrajo como un imán. ¿Qué pasa? ¿Nunca has visto a una chica antes?, bromeó. Divertido por su asombro. Sabba, hechizada, se limitó a asentir. Y luego ella se rió un risa cristalina, que resonaba sobre las aguas como campanillas de plata. Recuperándose un poco, se atrevió a preguntar, ¿de dónde vienes? Parece salir una historia. La joven se sonrojó levemente, pero no rehuyó. A partir de ahí, respondió, apuntando vagamente hacia el denso bosque al otro lado del río, como si eso. El gesto lo explicó todo. Pero ahora tengo que irme. Me he quedado demasiado tiempo. Se levantó. Sacudió su vestido y comenzó a subir por el sendero. Sabba sintió un pánico repentino, ¿y si desaparecería para siempre? Normalmente vienes aquí, gritó, desesperado. Ella miró hacia atrás, le guiñó un ojo con picardía y le dijo, si quieres volver a verme, vuelve. Este lugar. Y espera. Luego desapareció entre los arbustos como si la propia taiga había tragado. Sabba corrió tras él, pero el camino estaba vacío. Todo lo que quedó fue el eco de su risa y la certeza de que su vida nunca volvería a ser la misma. Ella desapareció como si nunca hubiera estado allí. Esa noche Sabba no logró cerrar los ojos, atormentado por la imagen de aquella criatura del bosque, medio hada, mitad mujer. Al amanecer, Lubotechka corrió hacia él, como de costumbre, para besarlo en la mejilla, pero él retrocedió instintivamente, como si una descarga eléctrica le hubiera dado. Había viajado. La niña lo miró con los ojos muy abiertos, dolida. Sabba, ¿qué pasó? Murmuró evasivamente, nada. Necesito pensar. Lubotechka, acostumbrada a serla centro de su atención, no entendió el rechazo. Con el orgullo herido, resopló y se fue. Corriendo hacia sus amigos, ya planeando una venganza que la haría arrepentirse. Las otras chicas, que envidiaban su suerte de haber conquistado al chico más codiciado del grupo, no perderían la oportunidad de reírse de su desgracia.
Lo vieron todo, el gesto de repulsión, el rostro cerrado de Sabba. Lubotechka sabía que hasta el final del día, los comentarios desagradables se extenderían como la pólvora. No importa, pensó apretando los puños. Por la noche pagará. Pero la noche deparó otra cruel sorpresa. En el campamento las tareas eran divididos, los niños trabajaban en un sector, las niñas en otro y solo encontrado en las comidas o alrededor de la fogata. Después de prepararse Mientras trabajaba, Lubotechka corrió a la cocina de campaña, pero Sabba no estaba allí. Ni siquiera cerca de las tiendas de campaña. Preguntó a sus amigos, quienes simplemente se encogieron de hombros. Comió rápido y corrió hacia la orilla del río. Ella buscó la orilla varias veces. Llamándolo, pero solo encontró el silencio y el murmullo del agua. Herida y furiosa, regresó a su tienda, donde sus amigos, al notar su estado, tiempo perdido, si esto vuelve a pasar, descubriremos que es este traidor. Se esconde. Y sucedió. La noche siguiente Lubotechka no apartó los ojos de Sabba. Vi cuando él tragó su cena en 3 bocados y desapareció hacia el río. Esta vez no él soltaría. Lo siguió en silencio, escabulléndose entre los árboles, hasta que escuchó voces. Se detuvo conteniendo la respiración. Una risa femenina, ligera y provocativa, cortó el aire. Como una espada. La sangre hirvió. Sin molestarse más en esconderse, estalló. Desde el monte como una furia, ahí está tu novia lujosa, se burló una voz. Femenino, lleno de ironía. Sabba se volvió pálido y encontró a Lubotechka con los brazos cruzados y los ojos brillantes de ira. Ella, sin embargo, no lo miraba a él, sino al desconocido del vestido azul, que observó con una sonrisa de superioridad. Yo soy la novia, ¿verdad? ¿Y tú? Campesino sencillo, ¿de qué agujero saliste? Escupió Lubotechka las palabras. Saliendo venenoso. La chica del vestido azul se rió, un sonido cristalino que pareció hacer eco a través del bosque. Sabba, ahogado por la ira, los interrumpió. Cállate, Lubotechka. Oh sí. Entonces. Diviértete, gritó mientras las lágrimas ya corrían por su rostro antes de darle la espalda. Y corren, dejando atrás solo el eco de sus sollozos. ¿Lástima? Preguntó el desconocido cuando volvió a reinar el silencio. Sabba se pasó la mano por la cara, exhausto. No lo sé. Simplemente no quería que fuera así. Debería habértelo dicho antes. No te juzgaré, Sabuska, respondió ella, con una franqueza que lo dejó sin palabras. Aliento. Las cosas son como son. Yo también te entiendo, pero no te dividiré. Con cualquiera. El corazón de Sabba dio un vuelco. Ya lo sospechaba, pero escuchar esas palabras fue como recibir un golpe de luz. Ella lo amaba. Y él, hace tiempo, ya no era de nadie más. Nadie más que ella. Bárbara, porque ahora sabía su nombre, lo arrastró por él. Mano arrastrándolo por un sendero que serpenteaba a lo largo del río, luego se zambulló con él en la espesura de la taiga, hasta llegar a un vasto claro, bañado por la luna llena. El aire tembló, cargado de magia. Se soltó el cabello y este cayó como un cascada oscura sobre sus espaldas, mientras cientos de luciérnagas despertaban del hierba bailando a su alrededor como estrellas caídas. Sabba observó hipnotizada, como Bárbara giraba en el centro del claro, movimientos fluidos como el agua, cada paso hace explotar a los insectos luminosos. En lluvia dorada. Luego, ella se acercó a él. Cuando tus dedos jugaban, era como si un hechizo los envolviera. Ella lo llevó al centro del círculo de luz y allí descaradamente dejó deslizarse por su cuerpo el vestido azul, seguido por él. Camisa blanca con mangas abullonadas. Ella se paró frente a él en su propia piel. Pálido a la luz de la luna, los ojos brillando con una antigua promesa. Lo que siguió fue un torbellino de sensaciones, dulces y salvajes, tiernas y devoradoras. Como si el tiempo se hubiera detenido solo para ellos.
Luego, exhausto, tirado en la hierba. Alto, con las manos entrelazadas, no hacían falta palabras. Los cuerpos ya habían dicho todo, dos almas que se reconocieron más allá del tiempo, dos destinos entrelazados para siempre. Cuando Sabba regresó al campamento, el cielo ya se estaba iluminando. Escuché la voz susurrada de Kostya Petrov, ¿estás aquí? Prepárate. Lubotechka es una bestia. Ella y sus amigos organizaron no sé qué. Sabba se limitó a sonreír con confianza. Tonterías. Yo lo resolveré. Y. Resuelto. Se enfrentó a Lubotechka sin rodeos y le dijo la pura verdad, que él que había sentido por ella había muerto, que nunca le había prometido nada, que había encontrado la otra mitad. La respuesta fue una bofetada, seguida de lágrimas y una promesa de venganza. Pero nada de eso importó. Solo faltaban 3 días para el final del viaje. Lubotechka lo observaba, tratando de atraparlo. Pero Bárbara era astuta, miró hacia otro lado, desapareció como humo cuando los demás se acercaron. La despedida, sin embargo, fue un duro golpe. Sabba juró que volvería. Para ella, que la llevaría a la ciudad, que se casarían. Bárbara se limitó a sonreír, acariciando su rostro y susurrando, el tiempo lo dirá. De regreso a la ciudad, Sabba se sumergió en sus estudios y pelea con sus padres, quienes no entendieron su obsesión por un desconocido de la taiga. Lubotechka no se rindió. Apareció donde menos se esperaba, con miradas llenas de odio. Pero él resistió. Soñando con el verano siguiente. Se perdieron las vacaciones de invierno, neumonía. Lo dejó en una cama de hospital durante 3 semanas, luchando contra una fiebre. Cuando sí recuperado, ya era demasiado tarde para viajar. Entonces en verano se prometió. Apenas terminó el 4º año, sin esperar al grupo de trabajo, emprendió el regreso a la taiga. El decano le dio 2 semanas y le advirtió, no llegues tarde. En Maruska. Sin embargo, fue recibido con sospecha. La construcción avanzó y los residentes refunfuñaron, pero no pudieron detenerlo. Sabba preguntaba por Bárbara en cada choza, pero nadie en la región de Morozka recordaba a una chica así. Imposible, pensó, maldiciéndose por no haberle preguntado nunca de dónde venía. ¿Cómo es que ni siquiera habían intercambiado una dirección? Como la pasión los había cegado hasta el punto de no planeas nada. En 2 semanas solo logró visitar 3 pueblos. De ninguna manera, el retrato que descrito, los ojos verdes como musgo, la risa que parecía cantar, era conocido. Desolado, regresó a la ciudad, pero la esperanza no había muerto. Después del graduación tendré tiempo. Te encontraré cueste lo que cueste. Mientras tanto, en las tierras que vagaba, cosas más profundas se movían. Oculto a los ojos comunes. Durante mucho tiempo se habló entre los pueblos de la taiga de un círculo de las brujas perdida en las cercanías de Sleepy Lake. Pero incluso los audaces cazadores de leyendas nunca se atrevieron a buscarlo. Porque algo de magia. No están destinados a ser encontrados. Ese círculo no era una mera leyenda. Sí existió, pero no para todos, solo para los pocos que aún quedaban. Y estos pocos ahora reunidos en el claro lugar sagrado donde Pilageia ocupaba su lugar de honor, rodeada por un círculo rojo. Sangre trazada con tapas de hongos rúsula. Sus ojos negros, agudos como espadas de obsidiana, observaban a cada bruja que aparecía entre los árboles. Primero llegó Beliana, la bruja del bosque, cuyos pasos hacían crecer los helechos. Inclinarse en reverencia. Vestida de verde intenso con una melena plateada. Coronando su cabeza, se inclinó brevemente ante Pilagia, un gesto de respeto, no sumisión. Me alegro de que hayas venido, parecía decir esa mirada. Beliana no fue cruel, pero su justicia fue tan implacable como el invierno siberiano. Curó heridas, calmó tormentas, pero también supo cuándo abandonar la taiga. Reclama tu tributo. Luego irrumpió en el claro del Volgava,
riendo y travieso como las corrientes del río. Que le dio su nombre. Tu vestido azul, ligero como la espuma del agua. Revoloteaba alrededor de sus piernas mientras giraba, formando carámbanos. En su cabello blanco como la nieve tintineando. Me trajeron el viento y las olas, bromea. Le lanzó un beso a Pelageya antes de sentarse. Su magia era juguetona, pero peligroso. Quien desafió los caprichos de Volgava acabó siendo arrastrado por torbellinos o perdidos en nieblas que nunca se disiparon. Entonces, como movidas por el mismo hilo invisible, aparecieron Pavlina y Tamila, gemelos tomados de la mano. Aunque sus dones eran distintos, sus almas eran una. Solo. Pavlina, la susurradora de animales, cuyos dedos curaban las heridas de los linces y lobos como si fueran niños. Su casa era un hospital al aire libre, búhos alados. Crías de alce rotas y huérfanas, incluso un glotón cojo tenía su rincón junto a la chimenea. Tamila, a su vez, era la médium de los humanos, a quien llamaban cuando la medicina falló, las parteras temblaron y los cirujanos bajaron la vista. Esto trae de vuelta a aquellos que ya tenían un pie en la otra orilla, susurró él. Aldeanos. Ambos tenían la misma apariencia inofensiva, bajos, con el pelo castaño recogido hacia atrás. Con moños impecables, piel pálida como corteza de abedul y ojos gris claro que irradiaban una calma hipnótica. ¿Quién podría sospechar que estas delicadas manos tejen hechizos?, pensaría un incauto. Pero Pelageya lo sabía, era precisamente esta discreción la que hizo que los gemelos fueran tan formidables. Con un gesto lento, la anciana pidió silencio. Las brujas se instalaron. Tronos de madera tallada, tan viejos que sus raíces ya se hundieron en la tierra. Brotando nuevas hojas como si fueran seres vivos. ¿Quién los animó? ¿Cuándo? Ni siquiera Pelageya, a sus 93 años, aunque nadie dio más de 60. A esa mujer alta con cabello dorado por la edad y ojos que ardían como brasas podía recordarlo. Su vestido azul oscuro, tejido con hilos de noche polar. Destacó la autoridad que emanaba de cada movimiento. Me gustaría celebrar nuestro encuentro, comenzó, su voz tan profunda como el rugido de un río subterráneo. Pero el motivo que nos trae aquí es oscuro. Un suspiro colectivo recorrió el círculo. Todos lo sabían. Todos lo sintieron. Bárbara Pelageya hizo una pausa, y el nombre resonó como una maldición. Mi estudiante. Mi culpa. Encontró el amor, como sabes, y eso ya es un peligro para cualquiera de nosotros. Sus dedos adornados con anillos de hueso y plata se agarraron al brazo de la silla. Hace 3 meses dio a luz a una niña. Los nacimientos fueron difíciles. Demasiado. Las brujas bajaron la mirada. No hacía falta decir más. Bárbara, la más promesa de los aprendices, el que dominaba el fuego y la curación con igual maestría, no había sobrevivido. Incluso Tamila, que ya había arrebatado almas de las fauces de la muerte, había fracasado en este sentido. Tiempo. La niña se quedó, continuó Pelageya, y no le temblaba la voz, pero algo en sus ojos. Si se rompió. Y yo, demasiado mayor para criar a otro bebé, pido que uno de ustedes lo tome como hija. Que la críe como se merece, una heredera del círculo. El silencio que siguió fue tan denso que hasta los grillos callaron. Rechazar uno. Un niño superdotado iba en contra de las leyes más antiguas de la taiga. Pero tampoco lo fue. Secreto de que ninguno de ellos estaba dispuesto a cambiar su libertad por llantos nocturnos y pañales mojados. Pelageya miró cada rostro calculando. Su último hilo de esperanza estaba en Beliana es la más sabia, la más equilibrada. Pero fue la propia Beliana quien rompió la punto muerto con una voz firme como el roble. Bárbara no fue solo tu alumna, Pelageya. Era tu nieta. Hija del hijo que tu hija es más. La vieja te dio. Esa chica es tu bisnieta, tu sangre. Un murmullo de el acuerdo dio la vuelta al círculo. Si hay alguien aquí obligado a criarla, eres tú. Pelageya cerró los ojos. No fue injusto.
Era la verdad. Que así sea, renunció poniéndose de pie con la dignidad de una reina. Depuesto. Cuando regresó a casa, encontró a Lisa, su sirvienta durante décadas, una mujer marchita y niña coja que había cumplido 12 años, huyendo de una madre que la llamaba hija del diablo. Ahora, con profundas arrugas y manos nudosas, todavía dirigía la casa como una. Si fuera un templo. ¿Cómo está ella?, preguntó Pelageya, sin necesidad de dar explicaciones. Dormida, señora. Tranquilo como la luna nueva. La bruja entró en la habitación del niño. La pequeña Mansa, así la llamó en homenaje a la abuela que nunca conocería, respiró suavemente envuelto en mantas bordadas con runas protectoras. Les mostramos que son las verdaderas brujas, niña. Susurró, pasando un dedo por la suave mejilla del bebé. Señora, la voz de Lisa tembló. Hay rumores. Los amados paseos de Bárbara. Buscándola. Dicen que no se rendirá. Pelageya sonrió, una sonrisa lenta y peligrosa. Interesante, murmuró hundiéndose en su sillón favorito mientras él. Las llamas de la chimenea danzaban reflejos dorados en sus ojos. Al otro lado de la taiga, Saba llegó al pueblo de Zarechenskoye, donde se encontraba el destino. O tal vez algo más antiguo e implacable le esperaba. La escuela rural donde enseñaría. Estaba a solo unas horas de donde Bárbara había desaparecido. No fue una coincidencia. Él lo sabía. ¿A dónde vas, Sabuska?, preguntó María Grigorievna, la viuda que anfitrión, mientras ajustaba su mochila. Necesito comprobar algo en un pueblo cercano, respondió evitando su mirada. Curioso. La anciana suspiró y se secó una lágrima con el delantal. No te pierdas por ahí, hijo. Estos bosques tienen dientes. Saba sonrió, pero sus dedos se apretaron alrededor del amuleto en su bolsillo, una piedra negra que Bárbara se lo había dado, cálido como si todavía conservara el calor de su piel. Regresaré antes de que comiencen las clases, prometió. María Grigorievna no lo creía. Y mientras se alejaba por el camino polvoriento, susurró una oración a los antiguos dioses de la taiga, los mismos que ahora observaron en silencio como el joven profesor entraba en sus dominios. Porque la taiga siempre pasó factura. Y esta vez el precio tenía nombre. Mansa. Al principio todo parecía un sueño o una ilusión. A veces, mientras caminaba por rastro familiar, Sabba sintió un escalofrío en la nuca, la certeza de que alguien observado. Se volvió bruscamente 1, 2, 10 veces y llamó a Varia en voz alta. Bajo, pero solo respondió el viento susurrando entre los pinos. Mira, cómo. Sensible, rió una voz ronca y distante, como si la misma taiga se burlara de su angustia. Sí, ella lo miró. La Pelageya no perdió un solo paso. La vieja bruja ya sabía todo sobre él desde hacía un año, incluso viajó a la ciudad. Verlo de cerca, ese elegido que tanto había amado Bárbara. Mientras tanto, Sabba permaneció al borde del Niluka, el río podrido cuyas aguas reflejaban su dolor. La construcción de la central hidroeléctrica había devorado el paisaje, pero ese tramo permaneció intacta, como si la tierra misma resistiera la mano del hombre. Bueno, muchacho, si no. Si te rindes, el año que viene hablamos, murmuró la Pelageya en su dialecto enigmático, mientras que sus ojos, negros como la brea y brillantes como el hielo. Examinado. Le gustó lo que vio, sin podredumbre en el alma, un corazón generosa, una honestidad que ya no se encontraba en los hombres. Pero solo 2 años. Luego se atrevió a acercarse. Mansa exigió tiempo, fuerza y la niña comenzó a revelar regalos que ni siquiera la bruja entendía del todo. Sobre eso, Sabba nunca dejó de buscar, como un lobo herido que siempre regresa al mismo lugar. Rastro de sangre. El año escolar terminó y los profesores de la escuela de Zarechensk se despidieron en medio de risas y promesas de reencuentro. Sabba, sin embargo, solo pensó en una cosa: comprar el pastel tradicional, célebre con María Grigorievna por obligación, no por alegría, y así que vuelve allí.
al lugar donde había dejado la mitad de sí mismo. Caminé por el camino polvoriento con una bolsa de compras en una mano, la caja pastel en el otro cuando sus pensamientos fueron interrumpidos por un encuentro inesperado. En el cruce de caminos, una anciana sostenía un niño. La gruesa bolsa de tela que llevaba parecía demasiado pesada para sus manos. Años, pero se mantenía erguida, con una postura que desafiaba su edad. Tus ojos, afilados como hojas de hielo, se le clavaron cuando Sabba, distraído, chocó contra ella. Lo siento, estaba perdido en mis pensamientos, murmuró, ajustando la caja del pastel. La mujer no se movió. No retrocedió, no vaciló. Solo sonreí, y esa sonrisa contenía siglos. Thrasbui Sabba Prokhorov, dijo como si lanzara un hechizo. Él frunció el ceño. Es Thrasbuit. ¿Nos conocemos? Depende de cómo se mire, respondió enigmáticamente. Luego se inclinó hacia la chica que estaba a su lado y le susurró algo al oído. El niño, vestido con un vestido pálido y sandalias gastadas, era un torbellino de energía, movía los pies, torcía el cuerpo, agitaba los brazos como si intentara escapar. Sí misma. Pero cuando sus ojos verdes, feroces como los de un cachorro de lince, se centraron en Sabba, sintió que el suelo temblaba. Fue esa mirada. El mismo que Bárbara le había lanzado la primera vez, cuando lo retó a seguir la calle abajo. Bosque. El mismo que lo había quemado por dentro y lo había hecho prometer cosas que no podía para cumplir. Todavía la estás buscando, dijo la anciana, como si leyera su pensamiento. Tenemos mucho de qué hablar. Antes de que Sabba pudiera responder, la niña tiró bruscamente de la cuerda que ató la caja del pastel. El movimiento fue tan repentino que la tapa se abrió, revelando la cobertura de crema. En el mismo momento, Leka el torcido pasó junto a ellos, arrastrándolos. Su paso era pesado y su estado de ánimo aún más pesado. Todos en el pueblo la conocían. Historia, un hombre que se transformó en un monstruo tan pronto como cruzó el umbral de casa, cuyas palabras cortan más profundamente que cualquier cuchillo. Participante Filip Andreyevich, el policía local, ya había perdido la cuenta de cuántas veces lo había intentado intervenir. Leka se calmaría durante unos días y luego todo volvería a empezar. Pero la niña no tuvo miedo. Con un gesto que parecía sacado de otro tiempo, se dio un puñetazo en la palma de la mano izquierda con su puño derecho, fijando a Leka con una mirada que haría que incluso un oso retiro. Sabba reconoció ese gesto, era el mismo que hizo su amigo Vaska antes de una pelea, la misma que su tío Egor solía amenazar a los borrachos en taberna. Viniendo de ella, sin embargo, era a la vez cómico y aterrador. Mannia, este no es el momento, regañó la anciana, tirando de ella hacia atrás. Luego se volvió hacia Sabba, con una sonrisa que no llegó a sus ojos. ¿No nos ofrecerás un trozo de ese pastel? A mi nieta le encantan los dulces. Dudó. Llevar a desconocidos a casa de María Grigorievna sin previo aviso. Pero hubo algo en esos ojos, esos dos pares de ojos, que le impidió negarse. Estará encantada de recibirnos, adivinó la anciana, como leyendo su duda. Somos viejos conocidos. Y así fue. Tan pronto como María Grigorievna vio a sus visitantes, sus manos arrugadas volaron hacia su pecho y un grito de alegría escapó de sus labios. Pilageya Panteleevna. ¡Qué honor! ¿Y esta belleza? ¿Quién es esta joya? La niña repitió el gesto del puño contra la palma, esta vez dirigido a la anfitriona. Quien se rió encantado. Esta es mi Mannia, presentó la bruja, con un orgullo que sonaba genuino. Mi pequeña tempestuosa. Mientras el niño devoraba el pastel con una voracidad que contrastaba con su porte delicado, Sabba observó atónito. Algo andaba mal en esa escena. Algo que su mente se negaba a aceptar, pero que su corazón ya intuía. Cuando Mannia, finalmente saciada, se acurrucó en posición fetal en el sofá, Pilageya pidió permiso a María Grigorievna y condujo a Sabba al patio. No había bancos.
Pero la bruja murmuró algo, dibujó una señal en el aire y dos tocones aparecieron del fondo. Nada, uno liso, el otro con el lomo tallado como por manos invisibles. Siéntate, ordenó, mientras Sabba miraba a su alrededor con la boca abierta. ¿O crees? ¿Alguna vez has oído hablar de la magia? Él obedeció más por instinto que por elección. Lo que siguió fue una conversación que rompió algo dentro de él. María Grigorievna miró por la ventana, pero no se atrevió a interrumpir. ¿Sabías? Pelageya durante 40 años, desde que su primogénita, Sanya, enfermó de una fiebre que los médicos no pudieron nombrar. Hicieron un rompecabezas. Niño, dijeron las madrinas. Desesperada, María Grigorievna envolvió a su hijo en mantas y con su marido se dirigió en un carro prestado a la cabaña de la bruja. En medio de la taiga. Pelageya los salvó. Después salvó también al marido de María. Cuando una neumonía lo dejó al borde de la muerte. La mujer temía a la anciana, pero la respetado. Y ahora al verla allí con aquel niño de ojos verdes sentí que el destino tejió algo más grande que todos ellos. Sabba escuchó. He oído hablar de Bárbara. He oído hablar de la muerte. He oído hablar de una niña nacida del amor. De ellos en un parto que le robó la vida a la madre. Y cuando Pelageya dijo se fue, algo dentro de él se rompió. Las lágrimas brotaron sin previo aviso, calientes y amargas, ardiendo como ácido. El dolor fue físico, un puño cerrado que te aplasta el interior. No quería vivir más. No. Como esto. No sin él. Fue entonces cuando la bruja le tocó el brazo, una mano seca, pero sorprendentemente caliente, y susurró. No puedes hundirte en este dolor, Sabbuska. No estoy aquí solo por ti. Y señaló la casa donde Mannia dormía envuelta en la manta de María Grigorievna. Ella es lo que queda de ustedes dos. Perdóname por no avisarte antes, murmuró Pelageya, como le dijo Sabba. Miró a través del velo húmedo de sus ojos, incapaz de descifrar lo que realmente quería decir. Pero cuando las palabras de la bruja golpearon su conciencia como un espada, Mannia, su hija, la suya y la de Bárbara, sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Pies. Mannia es mi hija, repitió con la voz ronca por el dolor y la incredulidad. Tuyo y Varia. Quiero que la lleves. Que él te dé todo lo que pueda. No será fácil, Sabba. Advirtió sin rodeos. Ella es talentosa. Pero tu regalo no es sencillo. Mannia. Ve a los Besenyata, aquellos que se aferran a los humanos y los manipulan. Fue demasiado. Sabba sacudió la cabeza, como si pudiera librarse de la locura de aquellos palabras. ¿Qué demonios son estos? Escupió con amargura. Estás bromeando, ¿no? Lo siento, pero con ese tipo de charla, el lugar es un hospital psiquiátrico. Al menos para. Mientras que son simplemente Besenyata, pensó Pelageya, pero lo que dijo en voz alta fue. Precisamente por eso quiero que aprenda a vivir con ellos sin terminar. Encerrado. Y tú vigilarás para que no haga ninguna estupidez. Si tu amor por Varia era muy fuerte, así que protege a Mannia. Sabía que sus palabras habían dejado atónito al chico, pero estaba decidida. La niña pertenecía a su padre. Por lógica, debería entregársela a otra bruja para capacitación. Sin embargo, Pelageya recordó el círculo de brujas y todo lo que allí había. Se había dicho. Y mintió un poco, ¿qué había de malo en eso? Murmuró un hechizo rápido. Lo suficiente para que no rechazara esa carga. ¿Cómo? Ahora, esto es oficial. Después de todo, Mannia no era su hija. Necesitaba cierta formalidad. Y además Además, ¿cómo lidiarías con un niño pequeño? No tuve experiencia. No me daría cuenta. Sabba tartamudeó perdida sin saber qué hacer. La vieja bruja lo miró con una pena que no suavizó su determinación. Entremos. Se levantó y sin mirar atrás, se dirigió hacia la casa. Sabba no se queda. No hay otra alternativa que seguirla.
Dentro de la habitación, Pelageya tomó una bolsa y se la entregó. Aquí están sus cosas, suficientes para empezar. Y esto, sacó un cuaderno. Cuero grueso. Mis notas. Estúdialos bien. Escribí todo lo que necesitarás hacer. Y lo más importante, le entregó los documentos. Los recogió automáticamente. Su corazón se heló cuando leyó: certificado de defunción de Bárbara Arkipovna Severova. Y debajo, en el acta de nacimiento de Mania, el nombres de los padres: Bárbara Arkipovna Severova y Savva Egorovich Prokhorov. María Grigorievna, sentada en el sofá junto a la muchacha dormida, escuchaba todo con atención. Respiración contenida. Pelageya se volvió hacia ella. María Grigorievna, te pido un gran favor. Ayuda a Savva como puedas. Y se inclinó en señal de respeto. La anfitriona se levantó, presionó sus manos contra la pecho y respondió con otra reverencia. Haré todo lo que esté en mi poder. Perdona a esta anciana. Pelageya hizo una nueva reverencia y se fue, cerrando la puerta con un suave clic. De hecho, la bruja había ideado un experimento peligroso. ¿Sabías que una bruja? Se suponía que iba a ser creada por otra bruja, pero las circunstancias la obligaron a improvisar. Ella misma ya tenía un pie en la tumba, y confiar a Mania a aquellos que la habían rechazado. ¿Desde el principio? Nunca. El mundo está cambiando, reflexionó. ¿Y quién sabe? Tal vez su padre puede darle a Mania la fuerza y la resiliencia que necesita. Tal vez él la ayude. Conserva tu don, úsalo sabiamente y sobrevive a estos tiempos difíciles para a nosotros. Savva le contó todo a María Grigorievna: el reencuentro con Varia, el amor, las búsquedas y Mania. La mujer suspiró, lloró, pero al final, con firmeza, dijo: encontraremos la manera. Crié a 3 hijos y con Mania también ayudaré. Ella entendió que este no era un niño común y corriente, pero una promesa era una promesa. Promesa. Savva no podía dormir. Fue extraño y aterrador haber aceptado sin cuestionar la responsabilidad de una niña que no sabía cómo criar. Sí, me encantó. Varia, y por supuesto, se regocijó con su hija. Pero a los 23 años, con un hijo en brazos y sin una esposa a tu lado. Era como si el destino lo hubiera arrojado a un río turbulento. Sin previo aviso. Y entonces, en mitad de la noche, Mania se despertó. Se sentó en el sofá, miró alrededor de la habitación iluminada por la luz amarilla de la lámpara y él preguntó: abuela, ¿a dónde fuiste? Estoy aquí, respondió Savva, acercándose con cautela. Quería sentarme junto a ella, pero la niña se acurrucó en un rincón, abrazó sus rodillas y enterró su rostro entre ellos. Se escuchó un sollozo ahogado. Mania, se le quebró la voz. Yo también tengo miedo. Te amaba mucho, madre. Y te amo. Pero no sé cómo tratar con niños pequeños. Y ahora. Eres mi hija. Y yo soy tu padre. ¿Lo intentamos juntos? Habló con una sinceridad que dolía. Mania levantó la cara de sus rodillas, golpeó su puño en la palma y declaró: lo resolveremos. Ella se deslizó hacia él, apoyó la cabeza contra su costado y, en menos de un minuto, volvió a quedarse dormido, respirando profundamente. Si nunca has criado a una pequeña bruja que ve la oscuridad, no tienes idea de lo que. Qué pesado y peligroso es este camino. María Grigorievna se hacía cargo de la mayoría de las tareas del hogar y Savva era su eternamente agradecido por eso. Pero la educación de Mania, ese era tuyo. Responsabilidad. Su rutina ahora se reducía a besar a su hija por la mañana, agradecerle a la anfitriona por 100ª vez, ir a la escuela a enseñar matemáticas a los niños del pueblo. Volver a casa, responder a un aluvión de preguntas de su hija, corregir cuadernos y... Cuando Mania finalmente se quedó dormido, exhausto, sumergiéndose en sus notas. Pelageya. La niña creció y su don latente dio señales de vida. A la edad de 5 años, ¿verdad?
Una vez, mientras iban al mercado, el perro de una vecina empezó a ladrarle. Mannia se asustó al principio, pero luego se dio vuelta y observó al animal con atención. Y golpeó el suelo con el pie con una fuerza que hizo que Sabba sintiera que el suelo temblaba debajo de él. De los pies. El perro, con el rabo entre las patas, volvió corriendo a su casita. Por la noche, Sabba tuvo una larga conversación con su hija sobre la ira, el miedo y el dolor. El perro no quería hacerte daño, explicó sin mencionar a quién. Fue real. Pelageya había aconsejado esperar hasta los 7 años. Es su trabajo. Proteger la casa. Tal vez hablamos demasiado alto o nos acercamos a él sin él saber. Simplemente estaba cumpliendo con su deber. Mannia escuchó con atención. En 2 años, Sabba se había convertido no solo en su padre, sino también en la persona más importante de tu vida. Ella confiaba en él sin reservas, lo amaba y también amaba a María Grigorievna, aunque era un amor diferente. Pero el joven padre no podía dejar de pensar en el futuro. Tu contrato en la escuela. Zarechensky terminaría dentro de 1 año. Y ya circulaban rumores por el pequeño pueblo. Profesora soltera que apareció con una niña de la nada, dicen que es hija de una bruja, que la niña también lo será, mírenla con esos ojos como. Golpea su puño en su mano. Él y María Grigorievna hicieron todo lo posible para sofocar los chismes, pero no se puede tapar el sol con el colador. Una vez Sabba le preguntó a su hija de dónde venía esa costumbre. Mannia dio hombros y explicó con seriedad demasiado adulta. Se sientan en mi hombro, riendo. Todavía no tengo fuerzas para dar una lección. En ellos. Así que lo marco en mi mano para no olvidarlo. Sabba la abrazó con fuerza y le susurró al oído. Pelageya probablemente me maldeciría por eso. Pero no sé qué hacer. Entonces. Averigüemos juntos. Juntos estuvo de acuerdo Mannia, acurrucándose contra él. Y por primera vez en mucho tiempo Sabba sintió que tal vez, realmente, podría hacerlo. El camino al corazón de esa niña testaruda y orgullosa. Mannia entró en la casa como un huracán, sus ojos brillaban con una luz que Sabba no los había visto desde los tiempos en que Pelageya todavía los visitaba en sueños. Sin decir palabra, se arrojó en los brazos de su padre, apretándolo con una fuerza que casi lo hizo noqueado de la mecedora. El olor a pino y a tierra húmeda, el olor a velana todavía impregnaba su cabello. Ella me enseñó algo, papá, susurró Mannia, su voz vibrando como una emoción contenida. Algo que Pelageya nunca me mostró. Sabba agarró a su hija por la barbilla y la obligó a mirarlo a los ojos. Allí no había miedo. No hay lugar a dudas. Solo una determinación fría, casi adulta, que le hizo estremecimiento. ¿Y qué pasó, Ptichka? Preguntó usando el apodo que solo usaba en momentos más íntimos. Mannia sonrió una sonrisa lenta, llena de secretos recién descubiertos. Que no necesito tener miedo de quién soy. Quedar no es una maldición, es una herramienta. Hizo una pausa, como sopesando cada palabra. Velana dijo. Que puedo aprender a usarlo sin quemar todo a mi alrededor. Como un cuchillo puede cortar pan o degollar. Depende de quién lo tenga. Sabba exhaló lentamente sintiendo el peso de esas palabras instalarse en su pecho. Espalda. 3 años huyendo, 3 años escondidos, y ahora un extraño, un Vedma que una vez los había rechazado, apareció como un salvador, ofreciéndoles exactamente lo que nunca pudo darle a su hija, pertenencia. ¿Y confías en ella? Preguntó aunque ya sabía la respuesta. Mannia se rió, un sonido claro que resonó en el balcón vacío. Me llamó Solnico. Su dedo trazó un círculo en el aire y por un instante Sabba habría jurado que vio un brillo dorado bailar entre sus dedos. Dijo. Que mi dar es como el sol, quema si lo miras directamente, pero calienta si sabes cómo acercarse. Cerró los ojos. 3 años. 3 años de escuchar a su hija llorar en la oscuridad, al despertar. Con pesadillas donde las sombras silbaban su nombre, viéndola marcar su propia piel con
Runas que no entendí. 3 años de miedos que ahora, quizás, tenían nombre. Una solución. Entonces está decidido, murmuró, más para sí mismo que para ella. Te vas. Aprender de ella. Manya asintió y se alejó, sus pies descalzos golpeando el suelo de madera. Pero con una condición, dijo, volviéndose hacia la puerta con una mirada que era pura. Desafío. No me tratarás como si fuera de cristal. Si voy a aprender a ser fuerte, necesito que dejes de envolverme en algodones. Sabba abrió la boca para protestar, pero su hija ya había desaparecido en la casa, dejando atrás solo el eco de su risa y el olor a hierbas quemadas, un presagio o tal vez una promesa. Esa noche, mientras Manya dormía con una sonrisa en los labios por primera vez. Al cabo de unos meses, Sabba se sentó a la mesa de la cocina, con las manos temblando ligeramente al abrir el viejo cuaderno de Pelageya. Las páginas, amarillentas por el tiempo, crujían al moverse. Abierto a la sección que estaba buscando, sobre lecciones que no se pueden ensayar. Allí, entre garabatos de runas y advertencias con tinta descolorida, encontró una frase. Subrayado 3 veces, como si Pelageya supiera que algún día lo leería con su corazón en la garganta. Cuando el estudiante esté listo, el maestro aparecerá. Incluso si tienes que odiarla por eso. Pasó los dedos por las palabras, sintiendo el papel áspero bajo su piel. Tal vez Belana no fue una salvadora. Quizás fue solo la siguiente prueba. Pero mirando a través de la ventana, donde la luna plateaba los pinos que se mecían con el viento, Sabba supo una cosa: por primera vez desde que Pelageya los había abandonado, no estaban solo. Y eso en sí mismo, ya era una victoria. Belana había encontrado las palabras adecuadas y Sabba se lo agradeció. Si no lo haces. Importa, dijo la bruja, volviéndose hacia él, me llevaré a Manya a pasar el final del semana conmigo. Sabba miró a su hija, quien asintió con aprobación. Acuerdo. Está bien, pero solo durante el verano. Cuando comiencen las clases, no habrá ninguna clase. Ya es hora de hacerlo. El maestro que había en él habló. Como quieras, asintió Belana. Sin discutir. Luego, bajando la voz, añadió, y Manya me contó lo que. Ya ves. Era necesario trabajar en eso también, de lo contrario la chica perdería el control, y entonces sería un caos. Sabba asintió pensativamente y preguntó, ¿podrá liberar a la gente de estos demonios? No eran demonios, explicó Belana con un suspiro. Vesienata, pequeños espíritus malignos, aprendices de crueldad. Los demonios. Los adultos operaban en las ciudades, mientras que los recién llegados eran enviados a las aldeas para haz tus maldades. Digamos que están de prácticas, bromeó. Tuvimos una vidente aquí, pero murió hace mucho tiempo. Ninguna otra niña nació con esto. Regalo desde entonces. Incluso lo había olvidado, hasta que ella apareció. Los encuentros con Belana fue bueno para Manya. Poco a poco la niña se volvió más serena. Una quietud pensativa se apoderaba de ella cada vez que se encontraba con un residente del pueblo. Aldea. La mano todavía estaba cerrada en un puño, pero el golpe contra la palma ya no llegaba. Sabba estaba contenta con los cambios ocurridos en su hija. Una noche no pudo resistirse y preguntó. Manieka, he notado que reaccionas con más calma ante la gente. Belana es. ¿Ayudar? La respuesta fue sincera pero pesada. Es difícil, papá. Los veo, pero aún así. No tengo fuerzas para liberar a la gente de ellos. Belana dijo que cuando si crecía en poder, entonces comenzaría a trabajar en serio. Ya veo, murmuró Sabba acercando a su hija y besando su cabeza. Lo lograremos. Manya se hizo amigo de los niños del pueblo, aunque rara vez participó en tus chistes. Después de hacer los deberes y la escuela, saqué mis cuadernos. Los saqueó y devoró con avidez. No entendí todo lo que había en las notas de la vieja bruja. Luego recurría a su padre o le pedía que la llevara a Belana. Aprender el regalo fue
Irregular, después de todo, todavía era una niña de 11 años, una adolescente con su propios demonios internos, que marchaban en desorden por los caminos de este extraño poder. Y así fue que al ver a Paca Borecki borracho y armado con un escoba persiguiendo a su mujer y a su hijo por el patio, Mania no se golpeó la palma de la mano. En cambio cogió una piedra consagrada que siempre llevaba en el bolsillo. Y se lo arrojó al Besienok que saltaba alegremente sobre la cabeza del hombre. La piedra pasó por encima de la cabeza de Paca, le revolvió el pelo y golpeó el suelo. Pequeño demonio justo en el medio de la frente. Chilló y desapareció. Paca, ¿quién? Al notar el movimiento de la muchacha, se volvió hacia ella, furioso. «Has perdido la cabeza». «Cabeza, niño», gritó preparándose ya para desahogar su ira contra ella. De repente se dio cuenta de que ya no quería hacer esto. Peor aún, se sentía avergonzado. 8 años. Había vivido en paz con María, y ahora, de la nada, la botella lo llamó, y con ella, él. Violencia. Mania se cruzó de brazos, pisó firmemente con el pie y con una pequeña sonrisa que no prometió nada bueno, dijo: «Será mejor que te vayas a dormir, tío Pa, o la próxima vez no». «Será solo un guijarro», finalizó casi en un susurro, mirando por encima de su cabeza. Vio al Besienok retorcerse alrededor del hombre, amenazándola con el puño. «Peludo». «Sí, me voy a dormir», refunfuñó Paca, pasándose la mano por el pecho, donde el corazón latía salvajemente. «Mi cabeza da vueltas». Dejó caer la escoba y se arrastró hasta la casa. El pequeño demonio, abandonado por su dueño, maldijo una vez más y agitó su puño hacia la pequeña bruja antes de desaparecer. María, que observó todo desde lejos, se inclinó ante Mania y susurró gracias antes de tomar a su hijo y seguir a su marido. Dicen que después de ese día Paca dejó de beber. Pasé semanas preguntando. Él perdona a su esposa y un rumor se extendió por todo el pueblo: Mania es una bruja. ¿De dónde se te ocurrió esa idea?, resopló el conductor del tractor Pavel Nikiti. Por el hecho de que ella le pisó el pie y él. Paca dejó de beber inmediatamente. Ahora trata a Marika como a un ángel. Solo una bruja. Puedes domesticar a un hombre así, dijo la jubilada Natalja Fedorovna. Ah. Para. ¿Te gusta inventar chismes?, respondió Pavel, alejando la mano como si ahuyentar una mosca. No estoy diciendo que sea mala. Al contrario, debe serlo. Una bruja blanca. Es bueno para nosotros. ¿Bruja? Nuestra niña es solo una niña. ¿Dónde habías visto alguna vez a una bruja tan joven? Postal, intervino Lenoka. ¿Ah, en serio? ¿Y desde cuándo nacen viejos? Natalja sonrió. ¿Y Belana no está de visita en él? ¿Prochorov? Pavel se rascó la nuca. Voy a contarle todo esto a Poliña. Y así los rumores se extendieron por toda Sosnovka. Cuando llegaron a oídos de Sabba, sintió un nudo en el estómago. Había hecho todo lo posible para proteger a su hija de dificultades de la vida, pero no esperaba que su secreto fuera descubierto tan pronto. Ahora no sabía qué hacer: huir al corazón de la taiga o defenderse. Que la verdad, una vez revelada, no destruiría la vida de Mania. Pero la situación dio un giro que no había previsto. Los residentes de Sosnovka, aunque no entendían exactamente qué estaba haciendo la niña, se dieron cuenta de una cosa. Donde ella actuó, la vida de las personas mejoró. Las mujeres del pueblo comenzaron a mire a los Prochorov con esperanza en sus ojos. Y no fueron solo ellos. Ya en Rajno, donde alguien había traído noticias sobre los extraños acontecimientos. En el caso de Mania, la recepción fue muy diferente. A finales de julio, una comisión. A Sosnovka llegó una figura imponente, 3 mujeres y un hombre, todos con aire de alguien. Había venido a cumplir una misión. Eran principios de los años 1980 y aunque la Unión Soviética ya había respirar a través de máquinas, órganos como Rajno, Opeka y las habitaciones de los niños de la milicia. Todavía operaban con celo burocrático.
Entre los miembros de la comisión se encontraba un representante de Opeka, otro de Rajno, y el hombre era un psiquiatra orgulloso de su profesión soviética. Su llegada tomó a Sabba por sorpresa. Al principio pensó que vendrían inspeccionar su trabajo como director de escuela, pero al ver la composición del grupo la sangre se heló. Entre ellos reconoció a Luboka Trofimova, de Rajno, un rostro que no lo había visto en años. Después del incidente en Strohotjad, apenas intercambiaron palabras en el pasillos universitarios, aunque asistieran a las mismas clases. Luboka claramente guardaba rencor. A veces Sabba captaba sus miradas llenas de resentimiento, pero no le importaba, su corazón pertenecía a Bárbara. Después de la universidad, sus caminos se separaron para siempre. La había olvidado. Pero Luboka no. Se había casado ventajosamente con el hijo de un alto funcionario de la administración municipal, había trabajado poco como maestra y con la ayuda de la familia de su marido había conseguido una posición tranquila en Rajno. Víctor, su marido, la adoraba y a pesar de no tenía prisa por tener hijos, la mimaba con regalos y atenciones. Luboka aceptaba todo con condescendencia mientras en secreto hacía planes que de alguna manera todavía involucraban a Sabba Prochorov. No había perdonado la humillación de las risas de sus amigas, las lágrimas que lloró, el hecho de que la cambió por un campesino común. Dicen que ya no hay bestia peligroso que una mujer herida. Luboka siguió en secreto la trayectoria de Sabba. Así me enteré que había pasado años como profesor en Zarechensky, luego nombrado director de la escuela en Sosnovka. Y. Cuando descubrió como por milagro que tenía una hija, fue a buscar una babka oscuro para lanzarle una maldición. Pero nada ayudó. La anciana miró con recelo y luego escupió la verdad sin rodeos. ¿Quieres que te yo con el aquelarre? ¿Puede la bruja esparcirme como polvo al viento? Fuera de aquí. Antes de que te maldiga. Y empujó a Luboka hacia la puerta con un empujón que casi la derriba. Luboka no era tonto. Sabía leer entre líneas, conectar puntos. Las palabras de babka, aparición repentina de esa campesina que le había robado a Sabba, la hija que apareció de la nada. Todo encajó en su mente como las piezas de un rompecabezas. Cabeza macabra. Manya no era solo la hija de Sabba. Ella era la hija de Bárbara. Y si la leyenda decía que era verdad, ella también era una bruja. Cuando los rumores sobre el comportamiento inapropiado de la muchacha llegó a Rayono, Luboka no dudó, utilizó todos los influencia, cada contacto sucio, cada favor debido para infiltrarse en la comisión. Ahora, allí estaba ella, frente al hombre que la había humillado, conteniendo la risa venenosa que le quemó la garganta. Pronto quitarían esa abominación. Psiquiatra Vikentig. Pavlovich ya tenía preparado el informe y firmados los papeles de la hospitalización. Sobre eso, escondida en la parte trasera de la casa como Sabba había ordenado, Manya cerró los ojos y envió la llamada a Beliana. Cada fibra de su ser temblaba con la amenaza de que esos extraños representados, especialmente la mujer con el cabello recogido en moño apretado, cuya sombra se arrastraba como una mancha de pintura derramada, una señal inequívoca, allí vivía un demonio. La pequeña bruja sabía que no tenía fuerzas para afrontar lo que veía sola y sintió. Por eso llamó a Beliana, seguro de que el líder del aquelarre llegaría por de caminos ocultos, esos caminos que solo las hijas de la noche conocían. Sabba Egorovich Prohorov. La voz de la mujer del traje oscuro cortó el aire como una espada. Sí, respondió Sabba con la mandíbula tensa. Somos la comisión Rayono convocada tras las quejas de los vecinos de Sosnovka, preocupados por el comportamiento perturbador de su hija María. Savovna Prokhorova, anunció la mujer, ajustándose la solapa de su chaqueta con los dedos. Nervioso. Les presento a los miembros, Vikenty Pavlovich Skaretsky, psiquiatra, Irina
Vladimirovna Lebedeva, inspectora del Consejo de Tutela, Lyubov Mikhailovna Trofimova. Secretario, Natalia Pavlovna Petrova, fiscal del distrito. Y yo, Angelina Sergeyevna Zakharova, jefa del Departamento de Educación y presidenta de esta comisión. Ella lo hizo. Una pausa teatral. El grupo se formó de acuerdo con las normas legales. Guíanos a un lugar donde podamos llevar a cabo la investigación. Afuera de la escuela, una multitud comenzó a reunirse. Muchos todavía no lo hacen. Entendí por qué esos burócratas de la ciudad habían acudido a ellos, pero el rumor se extendió como fuego sobre paja seca: van a encerrar a Manya en el asilo. Los murmullos se convirtieron en gritos. Alguien gritó: no entregaremos nuestra chica. Que nos digan de qué la acusan. Otras voces hicieron eco. Furioso. Los miembros del comité se dirigieron a la multitud. Ciudadanos dispersos. No está pasando nada ilegal. Recibimos una señal en Rayono y nosotros vinimos a descubrirlo. Angelina Sergeyevna intentó imponer la autoridad, pero la voz tembló. ¿Quién fue el cobarde que lo denunció? Exigieron. Di el nombre. No estamos obligados a informarle, respondió el presidente sonrojándose de ira. Pero el traidor se entregó solo. Entre la multitud, la vieja Tamara, conocida como su lengua afilada y sus constantes quejas a la policía, trató de esconderse. «Oh, tú plaga», rugió el viejo Matvey, arremetiendo contra ella con maldiciones que harían rubor marinero. A medida que el caos crecía, Luboka se acercó a Sabba, con los labios curvados en una sonrisa de serpiente. «Lo sé todo», siseó. «Dile adiós a tu pequeña bruja». Sabba la fulminó con la mirada. «Cállate, loca». La tensión estaba a punto de estallar. Los habitantes de Sosnovka se acercaron alrededor de los visitantes. Fue entonces cuando Vikenti Pavlovich dio un paso al frente, levantando las manos en gesto conciliador. «Chicos, cálmense, solo queremos hazle algunas preguntas a la chica. No te pasará nada». El psiquiatra casi logró calmar a la multitud. Casi. Porque de repente la multitud se abrió como el mar rojo, dando paso a 4 mujeres que avanzaron con una presencia tan imponente que la tierra parecía temblar bajo sus pies. Él. Al frente, Beliana, alta y soberana, apoyada en un bastón entrelazado con yedra, miraba fijamente el encargo con una mirada que heló los tuétanos. Detrás de ella, el Volgaba de pelo blanco. Como la espuma del río, jugaba con el agua que fluía entre sus dedos. Más atrás, Tamila, cuyo paso estuvo marcado por las reverencias de los mayores, y Pavlina, con un cuervo sobre su hombro y una serpiente dorada enrollada alrededor de su brazo. Se detuvieron a unos metros del porche. «Buenas tardes», Vikenti Pavlovich saludó. Beliana, su voz melódica como un canto de sirena. «Que tu salud no te falle, Angelina Sergeyevna», añadió Tamila fijando la mirada. Presidente de la comisión con una sonrisa que no llegó a sus ojos. Un silencio eléctrico invadió a Sosnovka. Hasta los perros guardaron silencio. Todos allí, desde el último campesino hasta los pálidos burócratas, sintieron su peso, un enfrentamiento entre el mundo de los hombres y el de las sombras. Cuando la tensión se volvió insoportable, se abrió la puerta de la casa. Manya surgió erguida y se colocó junto a su padre, cogiéndole la mano con una determinación que no coincidía con sus años. Las brujas volvieron la cabeza al unísono, como si tirado por un hilo invisible. «Te saludamos, heredera de Pilageya», dijeron en coro. «Nos alegra verle bien de salud». Manya hizo una reverencia perfecta, sus ojos brillaban no con miedo sino con un viejo amor. Luboka, al ver fracasar su plan, perdió el control. «¿Qué vas haciendo?», gritó señalando a Manya y luego a las brujas. «Ella es una bruja». «Son brujas. Hay que quemarlos». Manya vio como la nube negra que se cernía sobre la cabeza de Luboka se retorcía de furia. «Besa-la»,
Demonio que la poseía, quería venganza por la expulsión de sus hermanos menores de Sosnovka. La chica apretó los puños con impotencia, todavía no tenía fuerzas para exorcizarlo. Pero en el momento en que su desesperación amenazó con abrumarla, algo cambió. Hilos de poder, verdes como el bosque, azules como el cielo nocturno, plateados como la luna, roja como la sangre, fluyó de las manos de las brujas hacia él. Riendo, Manya sacó una piedra del bolsillo y, con un gesto preciso, la arrojó contra la nube demoníaca. Un aullido inhumano resonó. Una grieta seca. Y luego, como cenizas de un fuego apagado, copos negros cayeron sobre Luboka. Se los quitó de los hombros y parpadeó como si despertar de un sueño largo y pesado. Sin decir palabra, le dio la espalda y caminó hasta el autobús de la comisión, con los pasos arrastrados y la postura derrotada. Angelina Sergeyevna, una veterana de las crisis de Rayono, le susurró algo al oído. Vikenti Pavlovich. Con un gesto discreto, reunió a las otras mujeres, la abogada, el inspector, el secretario y el comité se retiraron en silencio como ratas que escapan de un incendio. Los habitantes de Sosnovka observaron con la vista cómo se alejaba el vehículo. Después se dirigieron a las brujas. Gracias por Manya, dijo Beliana, ahora líder. Aquelarre indiscutible después de Pilajeya. ¿A nosotros? No fue nada. Respondieron voces de la multitud, en medio de risas de alivio y suspiros. El rostro de Manya ardía y tenía los ojos húmedos. Sabba la abrazó, su pecho inflado con orgullo. A partir de ese día, Sosnovka nunca volvió a ser la misma. Los caminos las vías que conducían al pueblo estaban ahora selladas. Y Manya, con cuya determinación sabe que su destino es más grande que ella misma, observó. No besa a ninguno. Demonio, ningún enemigo se atrevería a desafiar ese suelo más. No mientras ella respirar. Pero no penséis que con la victoria, Sosnovka se sumergió en una paz idílica. No. Así era como funcionaba la vida, y Manya, más que nadie, lo sabía. Los desacuerdos no desaparecieron como por arte de magia, simplemente perdieron el veneno. Las peleas que estallaron ahora fueron rápidas, como chispas que se apagan antes de morir. Prende fuego a la paja. Un murmullo por aquí, una mirada torcida por allá, pero nada que no destaque. Resuelto con un movimiento de cabeza o un vaso de cuas compartido en la mesa. Taberna. Era el orden natural de las cosas, la gente necesitaba sus pequeños roces para recordar que estaba vivo. ¿Y Manya? Manya no tenía tiempo para conflictos menores. Su mundo se expandió más allá de las fronteras del pueblo, más allá incluso de los límites que él mismo imaginado. Los días ya no caben solo entre los bancos del colegio. Ahora, ella dividió su tiempo entre las casas de quienes, una a una, tejieron el hilo de su destino. Un día en la cabaña de Beana, donde aprendió a leer las señales en los intestinos de los animales y distinguir el canto de las hierbas venenosas de las que curan. Otros en pies de Tomila, cuyas manos callosas enseñaron a forjar amuletos con huesos e hilos de plata mientras cuenta historias de brujas que domesticaron las tormentas. Pavlina, a su vez, le reveló los secretos de los sueños, cómo entrar en ellos, cómo doblarlos hacia él. Voluntad, cómo extraer de ellos verdades que esconde la luz del día. Y luego estaba el Volgaba. El más silencioso de todos, que le mostró el poder del silencio, como escuchar el viento antes de que explote, como sentir la tierra temblar bajo los pies de tus enemigos antes de que llegar. Era como si Manya fuera una esponja sedienta, absorbiendo cada lección, cada murmullo, cada gesto. Y no solo absorber, transformar. El conocimiento no se quedó quieto dentro de él, fermentó, creció, se convirtió en algo nuevo y más fuerte. Las mujeres de Sosnovka miraron a la niña con un brillo de orgullo en los ojos. Porque sabían, lo que sembraron en él lo cosecharían algún día en forma de bruja. Tan poderosas como las leyendas que contaban a los niños para hacerlos temblar.
Mientras tanto, el mundo exterior continuaba su curso burocrático e indiferente. La comisión. Ryan emitió un informe seco, señal falsa. No hay evidencia de actividad sobrenatural. Vikenti Pavlovich, el psiquiatra de ojos cansados, selló el documento con su firma temblorosa. María Savovna Prokhorova presenta salud. Mentalidad completa. Caso cerrado. Entonces, de un plumazo, borraron lo que no pudieron explicarlo. Pero Sosnovka lo sabía. Y Manya, sobre todo, lo sabía. Incluso Liuba Traximova, cuyo dolor había sido el detonante de todo, encontró una manera. Inesperado. El tiempo, ese gran sanador, suavizó las asperezas de su corazón. Miró a su marido, ese hombre tranquilo, de manos gruesas y ojos tímidos, y por primera vez le dio la vuelta. No como refugio, no como una sombra de Sabba. Sino como él era, un hombre que la había esperado, que la había amado incluso cuando ella no tenía ojos para verlo. De aquel reencuentro nació un hijo, un niño de risa fácil, y Liuba poco a poco se convirtió en una versión de sí misma que ni siquiera ella reconocería en el mundo. Años de amargura. Si todavía pensara en Sabba. Tal vez. Pero eran pensamientos sin garras, sin el deseo de extraer respuestas del pasado. Algunas heridas sanan sin dejar marca, otras simplemente aprendemos a llevarlas sin que nos duelan. En cuanto a Sabba. Bueno, Sabba no encontró otra pasión. No porque no hubiera mujeres, Sosnovka estaba llena de ellas, algunas incluso se atrevieron a mirar mientras pasaba por la plaza. Pero su corazón ya estaba ocupado. Para Liuba no, ya no. No por fantasmas. Su devoción se refería a dos cosas. Escuela, cuyas paredes hacían eco de las risas de los niños a los que enseñaba a leer. Contar, soñar, y manía. Siempre Manya. La vio crecer, más y más cada día. Parecía la mujer que algún día sería, y sintió algo que no era orgullo, no era miedo, era una certeza serena, como la de un hombre que planta un árbol. Sabiendo que nunca verá su sombra, pero confiando en que ella cobijará a otros.